Muy buena gente, ¿cómo andan? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Hoy vamos a traer un video algo polémico, pero creo que bastante interesante como para poder darse una idea de verdaderamente a qué clase uno puede aspirar a vivir en Suiza, de qué forma y bajo qué estructura social una persona acá se puede desarrollar. ¿Sí? Digo que es un poco polémico porque acá vamos a entrar en cosas que a lo mejor cuestan reconocer, pero que verdaderamente son así, pero que verdaderamente vale la pena analizarlo y que lleguemos a una conclusión entre todos. Así que vamos a pasar directamente al video. Yo voy a achicar acá mi pantalla, mi cabecita, y vamos a definir lo que es la clase media en Suiza y cómo vive este tipo de gente. Así que voy a la imagen. Esta es la pirámide social que yo mismo desarrollé, en la que vemos 6 diferentes rangos, pero 3 diferentes clases, bueno, 4 en realidad, que es la clase baja, la clase media, los ricos y los millo posta. ¿Qué es lo interesante de acá? Es que no importa en qué rango estés, toda la gente come 4 veces al día, todos pueden hacer vacaciones, excepto los del rango número 6. Todos pueden comprar un auto, excepto los del rango 6. Todos duermen bajo un techo digno, aunque sea una propiedad de alquiler o aunque sea una propiedad una vivienda de propiedad o de alquiler, con agua caliente y corriente. Estos puntos que acabo de marcar acá, estos 4 puntos, ya son superadores para cualquier país sudamericano y para algún país también de Europa. Por lo tanto, mucha gente justamente por estos motivos elige vivir acá. Pero bueno, hay que ver si verdaderamente te conviene o no te conviene y ver en qué rango estás parado, ¿no? Vamos a empezar de arriba, de abajo para arriba, definiendo cada uno de los rangos. Dentro de la clase baja tenemos 3 diferentes niveles, ¿sí? Y esto es importante poder diferenciarlo porque hay una diferencia brutal entre cada uno de ellos. Por un lado, vos tenés la gente que está en la Sozialhilfe o eventualmente en la RAF, aunque esto es por poco tiempo. Esta gente, la verdad, que se encuentra con ingresos muy limitados, está dependiendo de ayudas estatales y por lo tanto se le hace un poco difícil el día a día. Depende de lo que, de lo que decida su berater estatal, o sea, la persona la cual les va a aceptar o denegar el pago mensual de su ayuda. Y la verdad que están muy limitados económicamente. Acá, en el segundo nivel, o sea, en el quinto rango, tenemos la mayor cantidad de gente que vive en Suiza, que son los inmigrantes de primera generación. Por lo general, personas sin profesión ni oficios o con profesión que no son aplicables acá, como puede ser un abogado de Argentina que se viene a trabajar a Suiza, tiene que caer en este pelotón de personas. Bueno, como les digo, es el porcentaje más grande de la población. Después tenemos la parte más polémica, que es la que a mí mucha risa me da, y lo que yo llamo el acomodado, el pobre acomodado, que sería el inmigrante de segunda generación, o sea, el hijo de extranjero nacido en Suiza, que por supuesto habla el idioma local y tiene un Ausbildung. Un Ausbildung es una profesión, y eso le permite poder mezclarse muy bien en la sociedad porque, como les digo, habla el idioma y tiene una profesión. Eso ya lo hace parte de la sociedad suiza, bien y hecha y derecha, pero siempre dentro de la clase baja, aunque les cueste mucho reconocer. Después viene la clase media, verdaderamente, la clase media como tal, que son los suizos con vivienda propia o los inmigrantes de tercera generación con vivienda propia en Suiza, en CEJA, o los Hobby Ausländer, que son los extranjeros por hobby, gente que no necesariamente, que no tiene la necesidad de inmigrar desde el lado económico, simplemente lo hacen porque lo encuentran cool. No son propietarios en Suiza, pero en su país están muy bien parados. Tenemos la gente rica, que es justamente la gente con vivienda propia, más negocio, más dinero invertido. Estos pueden ser suizos o extranjeros, da igual. Y después, bueno, tenemos obviamente los los millonarios de verdad, esta gente que tiene muy buena plata, que tiene negocios súper productivos y que le va muy bien, no necesariamente tienen que ser suizos, pero,
pueden ser también extranjeros, acá hay un montón de esos, y lógicamente a estos últimos dos grupos es muy difícil poder llegar desde, desde siendo un ciudadano a pie. Eh, en Argentina realmente es complicado que las clases sociales se mezclen. En Suiza podés llegar a aspirar, ser clase baja y trabajar con un clase media o compartir una comida, pero de ahí para arriba es prácticamente imposible. Así que bueno, vamos a analizar un poquito más. Yo acá tengo un Word que preparé definiendo todo lo que les voy a comentar para no quedarnos incompletos con esta presentación. Y la realidad es que, bueno, uno se tendría que preguntar, ¿no? Porque uno en estos países vive bien, ¿no? En estos países uno accede rápidamente a vivienda, rápidamente a vivienda de alquiler, ¿no? A vivienda, te puedes comprar un auto, podés comprar ropa, podés hacerte un viaje, podés de alguna forma comer las cosas que te gustan siempre que compres en supermercado. Y eso, si venís de un país sudamericano, ya es mucho, pero cuando te das vuelta, la verdad que no tenés nada. Y por eso es importante definirse, ¿no? Porque a lo mejor venís de una clase social media alta o media baja de tu país, bastante acomodada, y acá pasás a ser furgón de cola. Así que vamos a definir verdaderamente qué diferencia a la clase media real suiza. La clase media real tiene blindaje económico, ¿sí? El pobre acomodado solo tiene un estilo de vida lleno de espejitos de colores pero sin bases sólidas. Y acá vamos a definir cómo vive la clase media en Suiza, ¿sí? Por lo general, la clase media real son suizos que han heredado tierras o viviendas o inmigrantes de tercera generación que también han heredado. Puede ser que tus abuelos sean de Italia y ya estén acá viviendo en Suiza hace 70 años, hayan comprado vivienda, hayan comprado terrenos cuando era bastante económico, o se hayan metido en un crédito y después de 40 años lo hayan terminado de pagar y esa casa la hayas heredado. Bueno, ahí es muy fácil que vos como tercera generación te puedas fácilmente acomodar en la clase media real, pero fíjense en que han pasado ya 70, 50 años, ¿sí? Así que es para considerarlo. Y acá está detallado puntos por puntos cómo es que vive la clase media real en Suiza. Primero que nada, son propietarios de una vivienda acá por lo menos vale 1 millón de francos, no de dólares. Vamos a corregirlo. Por lo tanto, no pagan alquiler. Tema trabajo. Por lo general, esta gente es referente en un oficio manual, ejemplo, jefe de un equipo de carpintería o universitario de primera generación en su familia. Digo de primera generación porque si en tu familia tenés 3 generaciones de profesional, lo más probable es que no seas clase media, lo más probable es que seas rico posta. Tercero, tenés hobbies interesantes y caros al mismo tiempo, como esquí, navegación marítima, deportes extremos, giladas caras en general. Tenés un auto de propiedad 100% pagado y no, y no un leasing, donde todos los meses estás gastando plata. Y si tenés un leasing, es un leasing muy consciente, o sea que sabes muy bien lo que estás haciendo, así que no la estás delirando. No estás comprando un auto para simplemente mostrarlo, sino que estás en un leasing de forma consciente y sabiendo muy bien a qué te metiste. ¿Bien? Punto número 5. Muchos de ellos trabajan 60% a partir de cierta edad, por ejemplo más 40, o se jubilan anticipadamente. Eso se ve bastante seguido en lo que es la clase media real. Y si trabajan 100%, lo hacen por una cuestión de gusto por el trabajo, pero no por necesidad. ¿Qué es trabajar 60%? Bueno, para los que no conocen, acá se denomina 100% un trabajo de tiempo completo y cada 20% es un día de trabajo, ¿sí? Por lo general. Si vos trabajás 20% significa que es un día a la semana, si trabajás 60% son 3 días a la semana, si trabajás 100% por lo general tenés un trabajo de lunes a viernes, 8 horas por día. Esto es lo que le da blindaje a la gente acá en Suiza, y que los convierte también en clase real junto con lo de ser propietario, que es seguros médicos premium, seguros en general, pero en lo que refiere a médicos,
son seguros médicos premium, con franquicias bajas y adicionales interesantes, ¿sí? Así que eso también tienen que considerarlo. Si se preguntan, che, soy clase media, soy pobre acomodado, ¿qué carajo soy? Bueno, si no tenés esto ni propiedad, lo más probable es que seas un pobre acomodado. Así que tenés seguros médicos premium, tenés seguros tales como de vida, del hogar, automotor, etc. Tenés tercer pilar, que el tercer pilar es una especie de jubilación privada, de aportes para la vejez que se van componiendo con el tiempo. Uno los puede empezar a pagar desde temprana edad y cuando te jubilás no solo tenés la jubilación que te corresponde, sino tenés este fondo de jubilación al que fuiste aportando todos los meses y ese dinero se fue componiendo. Lo que pasa es que lo puedes retirar. Bueno, por lo general acá la gente lo retira cuando se jubila, ¿sí? Vacaciones 4 veces al año mínimo, tanto en Suiza. Y si te vas de vacaciones en Suiza es en un hotel, no en la casa de un amigo, ni en un Airbnb o pelotudeces por el estilo, pagas hotel. Como en Europa, también en hotel. Y cada tanto se permiten viajes a sitios más exóticos y relativamente caros como USA o LATAM en hoteles 4 o 5 estrellas, sin tener que hacer un esfuerzo económico aparte para este tipo de viajes. Esto es clave, ¿no? O sea, si vos te podés permitir cada 2 años hacer un viaje a USA, a LATAM, y no tener que hacer un esfuerzo económico aparte para este tipo de viajes, o sea que no estás ahorrando exclusivamente para esto, es como que, hey, pará, ya tenés una situación financiera que medio te ayuda. Y si a eso le sumás que atrás tenés un tercer pilar, seguros premium, vivienda de propiedad, y bueno, ahí sí sos clase media posta, como debe ser, y no una clase media fingida. Y acá incluyo la TAM, porque la TAM puede ser que comer sea barato, pero trasladarte de un lugar a otro es carísimo, y después tenés servicios que cuestan una monedita, por lo tanto lo pongo más o menos al mismo nivel de USA. ¿Sí? Empleada doméstica a tiempo parcial, ni jumbedín, o sea, no necesariamente tenés que tener empleada doméstica a tiempo parcial para ser clase media, pero mucha parte de este rango económico lo tiene. Y bueno, ir a comer a restaurantes, participar en festivales, eventos de su interés, no es un lujo sino una cita en su calendario. O sea, la gente va a comer en un restaurante siendo clase media y no se comporta de forma tal que, che, no me pido otra Coca-Cola porque si no voy a estar con el culo abierto al final de la cuenta. No, pedirte un vino, tomarte una Coca-Cola además o cosas por el estilo no hacen una diferencia en este tipo de personas, ¿sí? Así que estos 11 puntos son los que definen a la clase media real. Ténganlos en cuenta y si cumplen con cada uno de estos se puede decir que son clase media real suiza. Y si no cumplen con esto, lamento decirles que son parte de la pobreza, ¿sí? Parte de la clase baja. No pobreza, sino clase baja. Habíamos definido a la clase media en términos de suizos y extranjeros de tercera generación, pero también recuerden que está el caso del Hobby Ausländer, como les marco acá en la imagen, ¿ven? Suizos, inmigrantes de tercera generación y Hobby Ausländer. Este es un caso muy interesante que se ve solamente en países muy, muy chetos como estos. Y acá lo definí de alguna forma, defínalo con sus palabras, que dice, tal como lo indica su nombre, están en Suiza por hobby y no por una necesidad real de progresar económicamente, cosa de los mismos beneficios que los anteriores, o sea, los de tercera generación y los suizos posta, con la diferencia que no son propietarios en Suiza, pero provienen de familias acomodadas. Son mínimo hijos de empresarios pymes y o propietarios con guita invertida de la Unión Europea, países civilizados o excepciones bananeras a la regla, o sea, un empresario que le va muy bien en Sudamérica puede que tenga un hijo Hobby Ausländer en Suiza viviendo. Tienen algún diploma de estudio copado y les resulta más cool trabajar en Suiza que en sus países. Por lo general solo hablan inglés, esto es muy chistoso pero real a la vez. Por lo general solo hablan inglés, no les interesa el alemán y si les interesa están en cursitos que nunca aprenden. Son inquilinos en Suiza pero viven en departamentos super chetos y bien ubicados, o sea, alquilan acá pero alquilan algo bien.
y si las cuentas no cierran no pasa nada porque papi paga. Tienen blindaje económico, pero está en su país de origen. ¿Sí? Esto es súper importante porque lo que diferencia a la clase media de la clase baja es que la clase media tiene blindaje económico. Se puede bancar una devaluación 50%, se puede bancar una crisis y va a seguir igual. En cambio, vos si te, de un día para el otro te pasa la gran Argentina 2001, salarios a la mitad, como clase trabajadora estás al horno. Tenés un montón de cosas por pagar que van a seguir contando lo mismo, pero tus ingresos van a ser la mitad. Y la gente está blindada con sus seguros y con su propiedad. Bueno, en el caso del hobby australiano está blindado porque papi paga desde el extranjero. Bueno, acá esto es muy chistoso, pero muy real. Diferencias con la clase media de la TAM. La clase media de la TAM, por lo general, es un empresario pyme o un empresario de una empresa grandecita. El empresario pyme es empresario pyme y propietario que nunca bancarizó, vende negro, defiende su patrimonio invirtiendo en ladrillos y comprando dólares, nunca sabe qué regulación aparecerá al día siguiente, pero se las ingenia para progresar en la vida, es experto en su fercorrealito, especificaciones asimétricas y de evaluaciones periódicas. Bueno, esto es muy, por ahí, caso argentino, pero seguro que cualquier país bananero pasa por cosas muy similares. Así que esto es el clase media post-argentino. Acá, si tenés argentino o sudamericano. Tac, te lo marco en negro, mirá. Tuki. No está bancarizado, tiene su empresita, vende en negro, defiende su patrimonio invirtiendo en ladrillos y comprando dólares. Listo. Eso es un empresario clase media típica nuestra. Para hacerla corta. Y acá viene un concepto muy interesante que es la clase baja. Esta que estamos hablando acá. No vamos a definir a la gente que está en la RAF ni en la social, porque lo de la RAF puede ser que te hayas quedado sin un trabajo y a los 6 meses puedas volverlo a encontrar y te acomodes en cualquiera de estas dos clases. Por lo general los que están en la clase media no van nunca a la RAF. Son los inmigrantes de primera generación, los inmigrantes de segunda, que van a la RAF. Es muy raro que alguien de la clase media real caiga en la RAF. Pero bueno, eso como para... para los que no saben lo que es la RAF es un fondo de desempleo el cual te cubre como máximo 2 años si es que caes en eso, de que te echan de tu trabajo, no puedes encontrar, bueno, por 2 años más o si cumplís con lo que tenés que cumplir, estás de alguna forma resguardado. Si es un seguro por el cual pagás todos los meses de tu nómina. Y la Social HILF es para la gente que verdaderamente no tiene, que está pasando por un momento muy difícil, capaz que son gente que reciben ayudas del Estado porque, no sé, cayeron en alguna adicción o verdaderamente están mal, pero por lo general acá terminan la gente con problemas psicológicos o cosas así que les cuesta progresar en la vida, pero no porque no tengan las posibilidades, sino porque ya desde la mente están un poco medio hecho pelota. Pero bueno, eso como para que lo tengan en cuenta. Nadie igual muere de hambre. Definimos la clase media y ahora vamos a definir la clase baja, ¿sí? Que la clase baja en estos dos niveles, en los niveles de segunda generación y en el nivel de primera generación, vamos a ir a esta, que es una buena parte de la sociedad, la cual se cree que vive bien, pero si le llega a agarrar una crisis pueden quedar verdaderamente mal, ¿sí? Así que vamos a esto. Yo los denomino pobre acomodado, ¿sí? Que son extranjeros de segunda generación. Cree que es una persona clase media, pero sus activos reales son un oficio y poder hablar correctamente el idioma, importantísimos pero no suficiente para subir de clase. Seguís siempre en la clase baja. Un extranjero de segunda generación básicamente gana bien para sostener su estilo de vida. Perdón, esto está mal redactado. El extranjero de segunda generación básicamente ganan bien para poder sostener su estilo de vida, pero tienen que consumirse todos sus ingresos, ¿sí? Esto es lo que define, estos 7 puntos es lo que define por lo general al extranjero de segunda generación, clase baja que se cree clase media, el pobre acomodado. Y es lo siguiente. Punto número 1, vive en un departamento de alquiler, por lo tanto ya tiene deuda de entrada. Tiene un auto de alta o media gama, con leasing, o sea, otra deuda.
Participa fácilmente de restaurantes, salidas, eventos, fiestas, suscripciones, entretenimiento en general, sin incluirlo en su presupuesto. Gran error, a mi forma de ver. Vacaciones, entre 3 y 4 veces al año, generosas, pero aquí es donde desaparecen sus ahorros. Esto es algo que ya, o sea, si uno quiere elevar su estilo de vida, Suiza te lo permite, ¿no? Te puedes hacer 3 o 4 vacaciones al año en lugares bastante lindos. Por lo tanto, ser un clase baja no está tan mal, pero esto es simplemente para desmitificar el cómo se vive, ¿sí? Después, seguro médico básico con franquicias altas y con susets mínimos. Los hombres, en el caso de los hombres, los susets son los adicionales a que se le pueden incluir al seguro médico, obligatorio. El seguro médico acá es obligatorio. Franquicias altas quiere decir que, bueno, acá en Suiza los primeros 2.500 francos los tenés que poner vos y después, una vez que pasás ese monto, ya te tenés que hacer cargo, la aseguradora se hace cargo del 90% y vos del 10%. ¿Sí? Por lo general los hombres tienen franquicias muy altas y las mujeres son un poco más calculadoras en ese sentido porque van a más controles médicos. Por lo tanto puede que tengan algún susets adicional y que paguen franquicias medias. En tema trabajo, acá esto es un punto muy importante para este tipo de gente. Tienen una Lehre o una Ausbildung, como lo quieran llamar, hablan el idioma local y eso los coloca en el percentil 50 de la sociedad. ¿Por qué? Porque vos imaginate que, perdón, vamos acá. Vos agarrás esta pirámide y la gente que habla el idioma es toda la que está acá, un tercio de la que está acá, perdón, 2 tercios de la que está acá, toda la que está acá, y acá ya no sabés. Una buena parte sí, una buena parte no, porque hay millos que son suizos y solo hablan suizo, hay millos que son extranjeros y no te casan una palabra. Entonces ya esta gente con el idioma local y la Ausbildung están en el percentil 50 de la sociedad. Nada mal, ¿no? Lo cual es una ventaja relativa muy importante. Punto número 7, chistoso pero real. Tienen un potencial patrimonio en el extranjero por ser cobrado entre 50.000 y 150.000. Este número es estimativo, muy falopa. Que yo lo calculo de un ejemplo de una casa de sus padres en el sur de Italia que puede llegar a costar 300.000 y la tienen que dividir en 3 hermanos, bueno, le llegará 100 luquitas a cada uno, ¿sí? Ese es el patrimonio que esta gente tiene en el extranjero. Si tiene, bueno, puede ser poco más, poco menos, pero es por ahí porque una parte es del padre, una parte de la madre y vamos a ver qué le llega, pero ese es el número aproximado. Así que bueno, ese es el rango número 4 de la sociedad y acá yo armé un par de aclaraciones, de observaciones, para que ustedes puedan ver qué posibilidades tienen, de acuerdo a lo que yo pienso. La realidad es que tienen todo para cambiar de clase, pero su estilo de vida de alto consumo se los impide. Deberían hacer un esfuerzo de ahorro importante al finalizar la Lehre. O sea, acá ya son profesionales con 18 o 19 años en su oficio. O sea, acá tenés un peluquero calificado con 18 años, tenés un electricista calificado con 20 años, gente que conoce muy bien su oficio. Entonces, deberían hacer un esfuerzo de ahorro importante al finalizar la Lehre, con 18 a 20 años, vamos a poner. Y hasta los 30 años ahorrar e invertir entre el 50 y 70% de sus ingresos para que su capital se componga. Y bueno, de ahí así salís de la clase media a la alta, ahorrando e invirtiendo en Suiza por un periodo de 20 años. Lo cual es muy posible porque si tenés gastos medios podés fácilmente ahorrar el 50% de tu sueldo. Pero si te enganchás en la vaca loca del gasto loco, fuiste. Esto es una aclaración también muy importante como para que la tengan en cuenta, se conozcan mejor cómo se mueve acá la gente. Los hijos de los suizos, clase media real e inmigrantes de tercera, cuarta generación, los hijos de la clase media, o sea, los hijos de la clase media, los hijos de los que están acá, se comportan actualmente de esta forma, solo que cuentan con blindaje económico. O sea, los hijos de la clase media hacen todas estas pelotudeces, ¿sí?
pero tienen blindaje económico. Eso para que lo tengan en consideración. Después voy a conectar la computadora porque se me va la batería. Acá. Después tenemos lo que son este gran pelotón de la sociedad, los inmigrantes de primera generación. Los inmigrantes de primera generación, que son por lo menos el 40% de la población, proviene de la clase media baja o baja de países UE o LATAM. ¿Sí? Su patrimonio potencial o real es una casa en el conurbano a dividir entre hermanos, o una casa en algún pueblito falopa del sur de Italia, o un departamento sin ventilación heredado de la Yugoslavia socialista o afines. La verdad que la definición que mandé es magnífica, tan real que duele. Pero bueno, esta es la clase baja de Suiza, el inmigrante de primera generación. Que si esta clase baja la pones en cualquier país de la UE o de la TAM, ya básicamente lo puedes acomodar en una clase media baja, pero acá son baja, ¿sí? Así que, bueno, vamos a definirlos. Trabajan en empleo manual y o no calificados como en construcción, logística, limpieza. Punto número 2, tienen un sueldo mínimo o por debajo de la media nacional. Punto número 3, tienen un seguro médico con la franquicia más alta y sin subsets, y si tienen algún subset es el muy peor. Cuarto, esto es muy importante, puede aspirar a comprar un auto usado cash o en buenas condiciones o un leasing de algún nuevo modelo accesible. Hace vacaciones pero bajo cálculo económico y sin lujos, evita hoteles o aprovecha promociones. Punto número 6, habla el idioma con dificultad, solo lo relacionado al trabajo y al día a día. Esos 6 puntos define al inmigrante de primera generación. O sea, sin una propiedad bajo su nombre y viviendo bajo alquiler, sí, puede vivir el día a día mucho mejor de la parte material que en su país, pero con unas limitaciones tremendas comparadas a la clase media suiza real. ¿Sí? Y este es un punto que yo, digamos, lo defino como los 3 caminos posibles del pobre, de la clase laburante. Que esta es mi conclusión. Yo puse 7, pero voy a poner tipo como... No, vamos a dejarlo así porque la conclusión está abajo. Gana buen dinero y tiene un potencial de ahorro interesante comparado a lo que podría hacer en su país, pero debe decidirse entre los 3 posibles caminos. 1. Ahorrar e invertir en su país para pasar de clase baja o media baja a clase media alta, lograble en 10 años y aparte heroico. Punto número B, o sea, punto número 2, pagar el precio de ser inmigrante, apostar a quedarte, tener una familia aquí y que tus hijos se crezcan en un lugar mejor de donde vienes. Punto número 3, elevar al máximo tu nivel de vida en viaje, departamento cheto, restaurantes, entretenimiento, ropa nueva, autos finoli. No ahorrar un centavo, quemarla full, pero sin endeudarte. O sea, ganás, gastás, te quedas en cero. No construir una verga y ser el rey de las fotitos de Instagram. Eso es muy posible acá. Podés tener un estilo de vida bastante cheto, pero a costo de no haber construido nada, de no tener un mango ahorrado. O sea, algo para mí tristísimo. Yo no caería acá. Si tengo que caer en algún lugar, siendo lo que soy, caería en alguna de estas 2 opciones. Así que lo deberían manejar. Pero bueno, cada uno elige. Igualmente son los únicos 3 caminos que te puede ofrecer la clase baja suiza. Ninguno despreciable. Observaciones de la clase baja, o sea del rango 5. Este es el rango 5, inmigrante de primera generación sin oficio ni profesión. Es posible cambiar de clase en Suiza, pero requiere esfuerzos y recortes económicos que una persona nacida aquí no podría soportar con facilidad. Por eso, si sos inmigrante de primera generación y pensás tener familia acá, todo lo que te ahorres después se lo van a quemar tus hijos en un churro. O sea, si vos llegás a comprar una casa con mucha sangre y sudor, bueno, lo más probable es que en un par de años esa casita que compraste después
cuando tus hijos se eleven su calidad de vida, se la fuguen en un churrasco total. Así que mi conclusión es la siguiente. Si querés cambiar de clase social, ¿no? Esta es mi conclusión si vos querés cambiar de clase social. Si sos inmigrante de primera generación, trabajá en Suiza, ahorrá e invertí 10 años en tu país de origen y podés pasar de la clase media baja o baja alta a media alta garantizado, siempre que las cosas vayan bien o medianamente bien. Podés pasar a este pelotón en tu país de origen, lo cual es bastante interesante porque si sos un muerto de hambre y ya te acomodaste en tu país de origen, wow, nada que decir, ¿no? En 10 años, 15 años. Y en el caso del criollo, o sea, el hijo de inmigrante nacido en Suiza, con idioma y Ausbildung, yo le recomendaría ahorrar e invertir o sea, trabajar, ahorrar e invertir desde los inicios de la ley, o sea, cuando te estás ganando 1000 francos por mes, componer ese capital hasta los 40 años para poder dejar de trabajar por necesidad, cambiar de clase y disfrutar de la vida sin preocupaciones económicas. Así que bueno, ese fue el video de hoy. Quería mostrarle cómo es que vive la gente acá en Suiza de acuerdo a las clases. Analizamos la clase media real, analizamos la clase baja en sus 3 diferentes niveles, focalizándonos en los inmigrantes de segunda generación y los de primera. Y después definimos qué es estar en la social, qué es estar en la RAF, qué significa ser rico, que es gente con vivienda propia, negocios y dinero invertido, y qué es ser millo posta. Así que esos dos últimos los tocamos muy por arriba, nos concentramos en la media y en la baja. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad, que les haya agregado valor. Acá grabando la pantalla para despedirme, les deseo que tengan lindo fin de semana y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.